La casa se sintió extraña en cuanto entré, como si le hubieran succionado el aire y lo hubieran reemplazado por algo pesado. Mis botas resonaban en el suelo de madera, más fuerte de lo habitual, y el silencio me carcomía. Los jueves nunca eran tan silenciosos. Los videojuegos de Logan solían sonar a todo volumen desde la sala, o las listas de reproducción de Thalia zumbaban en la cocina. Pero esta noche, nada. Dejé caer las llaves en la encimera, el tintineo resonó nítidamente en el silencio, y fue entonces cuando lo vi. Un papel doblado sobre la mesa de centro, allí como si fuera el dueño del lugar. Se me revolvió el estómago antes de tocarlo, un instinto me advirtió que no era una lista de la compra ni un recordatorio de la reunión de padres y maestros. Lo recogí, con los bordes suaves de tanto tocarlo, y lo desdoblé lentamente, como si pudiera retrasar lo que fuera que viniera. Su letra me devolvió la mirada, pulcra y deliberada. Estoy empezando de nuevo con alguien a quien amo. No me contactes. Cuida de Logan. Lo leí de nuevo, y luego una tercera vez, porque mi cerebro se negaba a seguirle el ritmo. Thalia se había ido. Mi esposa de 12 años, la mujer con la que había construido una vida, acaba de irse. Sin previo aviso, sin pelear, sin posibilidad de preguntar por qué. Me dejé caer en el sofá, con la nota aún en la mano, e intenté reconstruirlo. ¿Habíamos discutido? Sí. El dinero escaseaba, el trabajo era largo, pero nada como esto. Nada que indicara que desaparecería. Mis ojos se dirigieron a la mesa de café, donde había una pila de billetes sin abrir, y una fría comprensión comenzó a apoderarse de mí. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de nuestro banco, mis dedos temblaban mientras iniciaba sesión. La cuenta de ahorros estaba vacía. No estaba bajo, estaba vacío. Revisé el saldo de la tarjeta de crédito y sentí una opresión en el pecho, estaba al máximo, miles por encima del límite. Luego abrí la cuenta del préstamo del coche, rezando por equivocarme. Pero ahí estaba, un saldo de $20,000 a mi nombre, vinculado a la camioneta que conducía. Y luego el préstamo estudiantil, $35,000, también a mi nombre. Nunca terminó su carrera. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, mirando números que no cuadraban con la vida que creía tener. La habitación me daba vueltas y sentía que se me cerraba la garganta. Se llevó el coche, mi portátil, mi caja de herramientas, la que tenía desde que mi padre me la regaló. Todo por lo que había trabajado, todo lo que habíamos construido, fue desmantelado de un plumazo. Y Logan, nuestro hijo de 10 años, quedó atrás como una ocurrencia tardía. Pensar en él me sacó de mi ensimismamiento. ¿Dónde estaba? Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y lo llamé. Mi voz se quebró, demasiado fuerte en la casa silenciosa. ¿Logan? ¿Estás aquí? Se oyeron pasos desde el pasillo, pequeños y pausados. Apareció en la puerta, con el pelo oscuro despeinado, la mochila aún colgada del hombro como si acabara de llegar del colegio, su mirada, penetrante como la de su madre, clavada en la mía, y por un instante pensé que me preguntaría dónde estaba. En cambio, se acercó, tranquilo como un tronco, y se sentó a mi lado en el sofá. Tranquilo, papá, dijo, con una voz firme que no tenía sentido para un niño de su edad. Me encargué de ello. Parpadeé, sin que las palabras me cayeran bien. ¿Encargarme de qué, amigo? Mi voz sonó hueca, como si perteneciera a otra persona. No respondió de inmediato, simplemente metió la mano en su mochila, sacó un cuaderno arrugado y lo abrió por una página llena de fechas y números garabateados. Sabía que algo raro le pasaba a mamá, dijo, señalando la página. Se comportaba de forma extraña, escondía el teléfono y se iba a horas intempestivas. Así que empecé a llevar la cuenta. Me quedé mirando el cuaderno, con la mente acelerada intentando ponerme al día. Era mi hijo bobo, obsesionado con los Lego, hablando como si hubiera estado jugando a los detectives mientras yo no tenía ni idea. Una parte de mí quería reír, decirle que estaba haciendo una tontería, pero su expresión me detuvo. No bromeaba. ¿Qué quieres decir? Ya te encargaste. Volví a preguntar, más suave esta vez, inclinándome más. Me miró a los ojos, y había algo feroz en ellos, algo que me asustó un poco. Guardé cosas, dijo, cosas importantes, como papeles y cosas que ella no sabía que había visto.
Estaremos bien, papá, te lo prometo. No sabía qué decir. Mi mundo se había derrumbado, y ahí estaba mi hijo, sosteniendo fragmentos que ni siquiera sabía que existían. Lo abracé, su pequeño cuerpo se apretó contra mí, y por un instante, el peso de todo, la deuda, la traición, la casa vacía, se sintió un poco más ligero. Pero solo un poco. La nota seguía sobre la mesa, sus palabras me quemaban. No entendía qué quería decir Logan con encargarse de ello, ni la profundidad de este lío. Solo sabía que mi esposa se había ido, dejándome con una montaña de deudas y un hijo que, de alguna manera, era más fuerte de lo que yo me sentía. Lo miré, con su cuaderno aún abierto sobre su regazo, y me di cuenta de que tenía dos opciones, desmoronarme o encontrar la manera de contraatacar. Por él, lucharía. El reloj de la pared marcaba demasiado fuerte, cada segundo alargaba el silencio entre nosotros. Pensé en llamarla, exigirle respuestas, pero su nota decía que no la contactara. Había tomado su decisión. Mis ojos volvieron a las facturas, a la cuenta bancaria vacía, a la vida que había destrozado. La ira empezó a arder a pesar de la conmoción, lenta al principio, luego más intensa. Ella no pudo hacer esto. Ni a mí. Ni a Logan. No sabía que se traía a mi hijo entre manos, pero confiaba en él de una forma inexplicable. Había visto algo que yo no había visto, y eso era suficiente por ahora. Le revolví el pelo, forzando una sonrisa que no sentía. Bueno, amigo, dije con voz más firme que antes. Vamos a comer algo. Luego me enseñas lo que tienes. Él asintió, con una pequeña sonrisa asomándose, y por primera vez esa noche, sentí que podríamos sobrevivir a esto. No pude dormir esa noche, con la mirada fija en el techo, las sombras moviéndose con cada coche que pasaba. La casa estaba demasiado silenciosa sin ella, sin el zumbido de sus programas nocturnos de televisión ni el tintineo de los platos que lavaba, cuando ella tampoco podía dormir. Pero no era solo su ausencia lo que me quitaba el sueño, sino el peso de todo lo que había dejado atrás. $55.000 de deuda, una cuenta de ahorros vacía, tarjetas de crédito al límite, todo a mi nombre, como si yo mismo me hubiera apuntado a esta pesadilla. Sentía una opresión en el pecho, no de tristeza, sino de una especie de rabia impotente que no sabía qué hacer. No dejaba de repasar su nota, esas frías palabras sobre empezar de nuevo con alguien a quien amaba. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Y cómo me lo había perdido? Las preguntas se agolpaban, cada una más aguda que la anterior, hasta que oí el crujido del suelo fuera de mi puerta. Logan asomó la cabeza, su silueta diminuta contra la luz del pasillo. «Papá. ¿Estás despierto?» Su voz era suave, como si no estuviera seguro de si debía estar allí. Me incorporé, frotándome la cara, y le hice señas para que entrara. «Sí, pero, yo tampoco puedo dormir». Se acercó arrastrando los pies, pues el pijama le quedaba grande, y se subió a la cama a mi lado, arrastrando su manta. Por un momento, nos quedamos allí sentados, el silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Entonces habló, sus palabras tan quedas que casi las perdí. Sabía que algo andaba mal con mamá. Así que, hice copias de seguridad. Me volví hacia él, con la mente aletargada por el cansancio. ¿Respaldos? ¿Qué quieres decir? No me miró, solo se quedó mirando sus manos, retorciendo el borde de la manta. Ella llevaba meses actuando de forma extraña, dijo, escondiendo su teléfono cuando yo entraba, susurrando en las llamadas cuando creía que estaba dormido. No me gustó. Así que empecé a guardar cosas. Tomó su mochila, que había dejado junto a la cama, y sacó el mismo cuaderno arrugado de antes. Pero esta vez, también agarró una pequeña memoria USB, sosteniéndola como si fuera un trofeo. Tomé fotos de papeles del banco, copié algunos de sus mensajes cuando me dejó usar su iPad. Y le puse una aplicación de seguimiento. Parpadeé, intentando procesar lo que oía. Mi hijo de 10 años, el niño que seguía olvidando atarse los zapatos la mitad del tiempo, ¿había estado jugando al espía? Una parte de mí quería reír, quería decirle que había estado viendo demasiadas series de detectives, pero su expresión me detuvo en seco. Hablaba en serio, y había una chispa en sus ojos, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Una app de rastreo?, pregunté con voz de caballo.
¿Rastreaste su iPad? Él asintió, un poco orgulloso, pero intentando disimularlo. Nunca cerró sesión. Vi a dónde iba, hoteles, direcciones raras, lugares que no nos contó. Lo guardé todo aquí. Le dio un toque a la memoria USB y luego abrió su cuaderno por una página llena de fechas, horas y lugares, escritos con su letra infantil desordenada. Tomé el cuaderno, con las manos temblorosas, y revisé las entradas. Había docenas, de hacía meses, cafeterías, moteles, una dirección en Brookridge, 2 pueblos más allá. Mi mente corría, tratando de reconstruirlo todo. Ella llevaba mucho tiempo escapándose de allí antes de esa nota, construyendo una vida completamente diferente mientras yo trabajaba horas extra para pagar las cuentas. Miré a Logan, su pequeño cuerpo acurrucado a mi lado, y sentí una mezcla de asombro y culpa. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, más suave de lo que pretendía. Se encogió de hombros, tirando de un hilo suelto de la manta. No quería entristecerte. Pensé que quizá me equivocaba. Pero entonces se fue, y supe que tenía que hacer algo. La culpa lo golpeó más fuerte que la ira. Había estado cargando con esto solo, viendo a su madre desintegrar a nuestra familia mientras yo estaba demasiado ocupada para darme cuenta. Lo rodeé con el brazo, acercándolo a mí, y él se apoyó en mí, con la cabeza apoyada en mi hombro. Lo hiciste bien, amigo, dije con voz ronca. Muy bien. No dijo nada, solo asintió, pero pude sentir cómo la tensión se disipaba. Nos quedamos así un rato, con la memoria USB sobre la cama, entre nosotros, como una pequeña bomba a punto de explotar. Aún no sabía qué contenía, pero quizá era una prueba de lo que fuera que había estado haciendo. Era más de lo que tenía ayer, y eso me bastó para seguir adelante. Miré el reloj, las 2 de la madrugada. Mi cuerpo pedía a gritos dormir, pero mi mente no paraba. No dejaba de pensar en la deuda, el coche, la laptop que se había llevado. Mis archivos de trabajo estaban en esa cosa, los contratos que necesitaba para mi trabajo. Tendría que empezar de cero, reconstruir todo lo que ella había derribado. Pero entonces miré a Logan, ya medio dormido contra mí, y algo cambió. No era solo un niño atrapado en el fuego cruzado, era mi compañero en esto, me gustara o no. Sus refuerzos eran un salvavidas, una oportunidad para salir de este lío. Aún no sabía cómo usarlos, pero ya lo averiguaría. Por él, tenía que hacerlo. Descansemos un poco, dije, acomodándolo sobre la almohada. Murmuró algo, ya dormido, y lo tapé con la manta. Me recosté, mirando al techo de nuevo, pero esta vez no era la desesperación lo que me mantenía despierto, sino un destello de esperanza, pequeño pero tenaz. Esa memoria USB, esas notas, eran armas. Creía que nos había dejado sin nada, pero no sabía nada de Logan. Ella no sabía nada de mí. Tomé la libreta, la hojeé una vez más y me detuve en una fecha del mes pasado, Brookridge, 8 de la tarde. Motel. Apreté la mandíbula. Quienquiera que fuese este tipo, dondequiera que estuviese, no eran tan listos como creían. Dejé el cuaderno, con cuidado de no despertar a Logan, y cerré los ojos. Mañana empezaríamos a excavar. Mañana contraatacaríamos. Por ahora, dejaba que el sonido de la respiración de mi hijo me calmara, un recordatorio de que no estábamos solos en esto. Lo afrontaríamos juntos y venceríamos. A la mañana siguiente, me arrastré al trabajo, con el cuerpo en piloto automático mientras mi mente daba vueltas a todo lo ocurrido la noche anterior. El almacén era ruidoso, las carretillas elevadoras pitaban, las cajas se cerraban de golpe. Los chicos gritaban por encima del ruido, pero todo se sentía distante, como si estuviera bajo el agua. No dejaba de ver su nota, esas frías palabras sobre empezar de nuevo con otra persona, y el cuaderno de Logan, lleno de secretos que no estaba preparada para afrontar. Se suponía que debía estar descargando envíos, revisando el inventario. Pero mis manos se tambalearon y se me cayó una caja de piezas que se esparció por el suelo. Mi amigo Pete me dio una palmada en el hombro, riéndose, pero apenas logré asentir. Al mediodía, sudaba por la camisa, no por el trabajo, sino por algo más apretado, más pesado, que me oprimía el pecho. Pensé que podría superarlo, seguir adelante, seguir respirando. Pero entonces la habitación se inclinó y mi visión se volvió borrosa.
No recuerdo mucho después de eso, solo destellos, la voz de Pete gritando mi nombre, el frío cemento bajo mi espalda, alguien poniéndome una máscara de oxígeno en la cara. Cuando recuperé la consciencia, estaba en una cama de hospital, con el pitido constante de un monitor a mi lado. El médico, un tipo canoso con una carpeta, me dijo que era agotamiento, estrés y quizá deshidratación. Además de todo eso. Tu cuerpo te dice que bajes el ritmo, dijo, como si fuera así de simple. Quise reír, pero tenía la garganta demasiado seca. ¿Bajar el ritmo? Con una deuda de $55.000, un hijo que criar y una esposa que me había destrozado la vida. No podía permitirme ese lujo. Me tuvieron allí toda la noche, haciéndome pruebas, pero solo podía pensar en Logan. Lo había dejado con mi hermana esa mañana, ella lo había recogido para la escuela, pero él se estaría preguntando dónde estaba. No podía dejar que me viera así, rota y conectada a cables. Me dejaron ir a la mañana siguiente, dándome un frasco de pastillas y un folleto sobre cómo manejar el estrés. Tiré el folleto a la basura al salir. El aire del hospital era cortante y la luz del sol me lastimaba los ojos mientras subía a un taxi, con la cartera más ligera por el precio que no podía pagar. Al llegar a casa, la casa volvió a estar en silencio, pero esta vez no se sentía vacía, solo esperando. Mi hermana había dejado a Logan antes, y lo encontré en la cocina, removiendo una olla de sopa en el fuego. El olor me impactó, a pollo y verduras, cálido y familiar, y por un segundo, olvidé el hospital, la deuda. Todo. Levantó la vista, con el rostro serio pero suave, y dijo, ¿has vuelto? Bien. Preparé sopa. Me quedé allí, apoyada en la puerta, viendo a mi hijo de 10 años servir la sopa en un tazón como si fuera él quien me cuidaba. Debería haber sido al revés. Se suponía que yo era el fuerte, el que tenía las respuestas, pero sentía las piernas como plomo y la cabeza aún nublada por lo que me habían dado en el hospital. No tenías que hacer eso, amigo, dije con la voz ronca. Se encogió de hombros, dejó el cuenco sobre la mesa y señaló una silla. Siéntate. Come. Parece que lo necesitas. Conseguí esbozar una media sonrisa e hice lo que me dijo. El calor de la sopa me inundó al tomar un sorbo. Estaba buena, mejor de lo que esperaba, y me di cuenta de lo mucho que había estado cargando. De lo mucho que había dado un paso al frente sin que yo me diera cuenta. Se sentó frente a mí, observándome comer. Tenía las manos cruzadas como si esperara algo. Dejé la cuchara, sabiendo que tenía más que decir. ¿Qué piensas?, pregunté, intentando sonar firme. Se inclinó hacia adelante, con voz baja pero feroz. Ella no gana, papá. Te estoy ayudando a solucionar esto. Las palabras me impactaron, no porque me dolieran, sino porque eran tan seguras, tan certeras, de una forma que no pude controlar en ese momento. Lo miré, su pelo revuelto, su sudadera demasiado grande, y vi algo que antes no había visto, determinación. No solo la terquedad de un niño, sino una necesidad real y ardiente de arreglar las cosas. Me avergoncé un poco, como me dejé caer mientras él seguía luchando. ¿Cómo arreglarlo?, pregunté, reclinándome en la silla. No quería presionarlo demasiado, pero necesitaba saber qué pasaba por su cabeza. Dudó un momento, luego sacó su cuaderno de la mochila y lo abrió por una nueva página. He estado pensando, dijo. Lo que guardé, los papeles del banco, el rastreador. No es solo para que sepamos a dónde fue. Es una prueba. Como para un abogado o algo así. Podemos demostrar lo que hizo, obligarla a pagar. Arqueé una ceja, entre el orgullo y la incredulidad. Tú también has estado viendo programas de tribunales, ¿eh? Sonrió, solo por un segundo, y luego se puso serio de nuevo. Lo busqué en internet. Si alguien pone muerto en tu nombre sin que lo sepas, es fraude. Podemos combatirlo. Tomé el cuaderno y revisé las nuevas notas que había añadido. Palabras como falsificación y responsabilidad, que ningún niño debería conocer. Era un desastre, algo adivinado, pero algo era algo. Una chispa. Estaba tan absorto en la conmoción de su partida, en el peso de la deuda, que no había pensado en contraatacar. No así. Había pensado en trabajar más duro, pagarle poco a poco, dejarla desaparecer en la vida que hubiera elegido.
Pero las palabras de Logan, su sopa, su terco plan, despertaron algo en mí. No era solo un tipo al que había engañado. Yo era padre, y mi hijo merecía algo mejor que un padre que se rendía. Extendí la mano por encima de la mesa y le alboroté el pelo. ¿Eres diferente? ¿Lo sabes? Se agachó, fingiendo estar molesto, pero vi que la comisura de su boca se contraía. No hablamos mucho después de eso, solo nos quedamos sentados mientras terminaba la sopa, con el reloj de la cocina sonando suavemente de fondo. El hospital me había sacudido, mi cuerpo cediendo de esa manera no era algo que pudiera ignorar, pero sentada aquí con él, me sentí un poco más firme. No completa. Todavía no, pero como si pudiera seguir. Pensé en la memoria USB, el rastreador, todas las piezas que había recopilado mientras yo no lo veía. No eran solo pistas, tal vez eran una salida. Una oportunidad para recuperar lo que me había robado, no solo el dinero, sino nuestro futuro. Retiré los platos, despacio, y él me ayudó sin que se lo pidiera. Mientras lavábamos la olla, me prometí no volver a derrumbarme, no dejar que sus decisiones nos enterraran. Logan me había dado un salvavidas, y lo usaría. Mañana, llamaría para decir que estaba enfermo, empezaría a revisar esos papeles que había guardado. Tal vez incluso encontraría un abogado que aceptara un caso como este. Por ahora, lo miré mientras se secaba las manos con una toalla, y sentí que una silenciosa fuerza me invadía. Aún no habíamos terminado, ni de lejos. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina, pintando rayas sobre la mesa donde Logan estaba sentado, con su Chromebook abierto y sus dedos sobre las teclas. Yo estaba de pie junto a la encimera, con una taza de café ya fría en la mano, observándolo trabajar como si tuviera una misión. El susto del hospital de ayer aún persistía, me dolían los músculos y sentía la cabeza pesada. Pero lo superé. No había tiempo para sentirse frágil, no cuando mi hijo estaba sentado allí, armando un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Se había levantado antes que yo, con su cuaderno abierto a su lado, lleno de más notas que la noche anterior. Dejé mi taza y me incliné sobre su hombro, intentando comprender la pantalla. ¿Qué es todo esto?, pregunté, con voz suave para que no pensara que dudaba de él. No levantó la vista, simplemente recorrió un mapa con alfileres rojos. Está en Brockridge, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. 2 pueblos más allá. El GPS lo confirma. Me quedé paralizada, apretando la taza con fuerza. Brockridge. El nombre coincidía con una de las direcciones de su libreta, pero oírlo en voz alta lo hizo real. Estaba cerca, más cerca de lo que esperaba. Acerqué una silla a su lado, el roce de la madera contra las baldosas fue más fuerte de lo debido. ¿Estás seguro?, pregunté, inclinándome hacia la pantalla. Asintió, enfocando con la vista un pin que había caído en un motel junto a la carretera. Su iPad llevaba allí desde ayer, el mismo sitio al que fue un par de veces el mes pasado. Su voz era firme, pero capté un tono cortante, como si intentara mantener la calma por mí. Miré el mapa, con la mente acelerada. Ella estaba ahí fuera, viviendo su nueva vida, mientras nosotros estábamos atrapados limpiando su desastre. La idea me revolvió el estómago, pero me la tragué y me concentré en la pantalla. ¿Qué más tienes?, pregunté, porque sabía que no había terminado. Abrió una nueva pestaña, esta vez un perfil de redes sociales con una foto granulada de un chico de unos 30 y tantos, con el pelo engominado hacia atrás, con una chaqueta de cuero como si estuviera en una película. Este es él, dijo Logan, tocando la pantalla. Nico Dion. Tiene un concesionario de autos usados en Brockridge, pero es más bien una fachada. Mira sus publicaciones. Recorrí la página con la mirada, fotos de coches con pies de foto llenos de erratas, selfies y bares de mala muerte, algunos comentarios de gente que lo criticaba por pagos atrasados o malos tratos. Un músico fracasado, dijo Logan, que se había pasado a vender sedanes destartalados cuando se acabaron los conciertos. Apreté la mandíbula al desplazarme por la página, y me encontré con una foto de él sonriendo junto a una mujer con el rostro recortado. Algo en la forma en que su mano se posaba sobre su brazo me resultaba familiar, y no necesitaba ver el resto para saber quién era. ¿Cómo encontraste a este tipo?, pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Logan se encogió de hombros, como si no fuera para tanto.
Su iPad tenía su nombre y algunos mensajes. Lo busqué y encontré sus cuentas. No se esconde precisamente. Me recosté, frotándome la cara, intentando asimilarlo. Mi hijo la había seguido hasta un motel y había desenterrado la vida entera de su novio, mientras yo estaba demasiado aturdida como para siquiera revisar el correo. Una parte de mí quería apagar la laptop, decirle que parara, que esto era demasiado para un niño. Pero ya no era un niño, no después de lo que ella había hecho. Estaba en esto conmigo, me gustara o no. Entonces soltó la verdadera bomba. Eso no es todo, dijo, abriendo otra pestaña con la página web de una aseguradora. Anoche marqué el VIN del coche y les dije que lo estaban usando sin permiso. Lo miré de golpe, olvidando el café. ¿Qué hiciste? Él ni se inmutó, simplemente siguió haciendo clic en un formulario que ya había llenado. La camioneta está a tu nombre, ¿verdad? Se la llevó sin preguntar. Eso es uso no autorizado. Envié una pista anónima, no te preocupes, y denuncié el préstamo del coche como fraude al banco. Lo mismo. Hizo una pausa, mirándome como si esperara mi grito. Pero no lo hice. No pude. Me quedé mirando, boquiabierta, mientras me explicaba cómo había encontrado el VIN en unos papeles del garaje y lo había contrastado con los documentos del préstamo que había fotografiado meses atrás. Solté un silbido bajo, mitad risa, mitad incredulidad. Tienes 10 años, dije, negando con la cabeza. ¿Cómo sabes esto siquiera? Sonrió, solo por un segundo, y luego se puso serio de nuevo. Internet es gratis, papá. Además, veo esos programas de estafa con la tía Jen. Hablan de estas cosas todo el tiempo. Quería abrazarlo, sacudirlo, cualquier cosa para hacerle saber lo increíble que era. Pero simplemente asentí, dejándolo continuar. Me mostró un correo electrónico de confirmación del aviso del seguro, con fecha de las 2 de la madrugada, y una captura de pantalla del informe de fraude que había presentado al banco. Probablemente te llamen pronto, dijo. Solo diles que no aprobaste la salida del auto ni el aumento del préstamo. Me recosté, con la cabeza dando vueltas. Había hecho más en una noche de lo que yo había logrado en los 2 días desde que ella se fue. El PIN del motel, el perfil del novio, el dato del seguro, todo estaba encajando. Un mapa de su traición dibujado en la laptop de un niño. Pensé en esa foto del chico, Nico, su sonrisa petulante y la mano de la mujer en su brazo. La ira estalló, intensa y aguda, pero la reprimí. Enojarme no solucionaría esto. El trabajo de Logan sí. Me acerqué y le apreté el hombro. Eres único, amigo. Lo sabes. Agachó la cabeza, con las mejillas sonrojadas, pero pude ver que estaba orgulloso. El reloj de la cocina marcaba los segundos que estuvimos allí sentados, con la pantalla brillando entre nosotros. Pensé en Brook Ridge, en ese motel, en ella y fuera creyendo que había salido limpia. Ella no contaba con Logan, y yo tampoco, para ser sincera. Tomé un sorbo de café frío, haciendo una mueca, y tomé una decisión. De acuerdo, dije, poniéndome de pie. No nos quedamos con esto de brazos cruzados. Tienes todas estas pruebas. Veamos qué hacer con ellas. Juntos. Levantó la vista, con los ojos brillantes, y asintió. Trato hecho. Tomé mi teléfono y busqué el número de un abogado que había visto una vez en una valla publicitaria. Alguien que se encargaba de casos de fraude. No era mucho, pero era un comienzo. El hospital me había dejado tirado, pero esto era yo levantándome. Por Logan, por nosotros, seguiría adelante. El teléfono sonó mientras servía cereal, el sonido rompió el silencio matutino como una advertencia. Miré la pantalla y se me encogió el estómago, su número. Tale. No había sabido nada de ella desde que dejó esa nota hacía 4 días, y ahora estaba allí, llamando como si nada. Logan levantó la vista de su tazón, con la cuchara detenida en el aire, y supe quién era sin que yo dijera nada. Dudé, con el pulgar sobre la pantalla, y luego acepté sin pensarlo demasiado. Su voz me llegó, temblorosa y apresurada, no con el tono tranquilo y sereno al que estaba acostumbrada. Miles, necesito tu ayuda. La policía está haciendo preguntas sobre el préstamo del coche. ¿Dijiste algo?
Me apoyé en el mostrador, con el borde clavándose en mi espalda, y dejé que sus palabras se quedaran ahí un segundo. La mirada de Logan estaba fija en mí, fija, y casi podía oírlo pensar: no la dejes escapar tan fácilmente. Forcé una sonrisa, manteniendo la voz serena. Quedamos. Trae el coche. Ella tartamudeó, sorprendida, pero aceptó más rápido de lo que esperaba. Vale. Sí. Hay una cafetería junto al parque en Brookridge. Mediodía. Dije que estaría allí y colgué con el pulso acelerado. Logan dejó la cuchara y se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo? Le conté lo de la policía, el coche, y vi cómo se le iluminaba la cara, solo por un instante, antes de que lo ocultara con un gesto de la cabeza. Ese es el dato del seguro que te di, dijo, sin rodeos. Está funcionando. Pasamos la siguiente hora planeándolo. No quería meterme en este lío, no con ella y el lío en el que estaba metida. Logan buscó la ubicación del café en su Chromebook, mostrándome el parque cercano, abierto, público y con mucha gente. Buen sitio, dije, alborotándole el pelo. Se retorció, pero no se apartó. Tomé mis llaves y recordé que no teníamos coche, el suyo no estaba y el mío estaba en el taller por un alternador roto que aún no podía permitirme arreglar. Mi hermana Jean se ofreció a llevarnos, sin hacer preguntas, y a las 11:30 ya estábamos llegando a Brookridge, con el descolorido cartel de bienvenida del pueblo destellando. Jean nos dejó a una cuadra del café, con la mirada llena de preocupación. ¿Seguro que no te importa hacer esto?, preguntó. Asentí, apretándole la mano. Lo tenemos. El café era pequeño, con ventanales que reflejaban el parque al otro lado de la calle, niños en columpios, perros jugando con frisbees, la vida normal seguía como si nada pasara. Logan y yo entramos, el olor a café y tostadas quemadas me invadió mientras recorría el lugar con la mirada. Ella ya estaba allí, sentada en un reservado de la esquina, con el pelo recogido y las manos retorciendo una servilleta. A su lado había un chico, Nico, supuse por la chaqueta de cuero y la inclinación de cabeza arrogante. Era igualito a sus fotos de redes sociales, solo que más grasiento en persona, con la mirada fija en todas direcciones como si estuviera esperando problemas. Respiré hondo, me estabilicé y me acerqué, con Logan a mi lado. Nos vio y se quedó allí, con una mezcla de culpa y algo que no pude descifrar, pánico, quizá. Miles, dijo, con la voz demasiado baja, como si ya intentara suavizar las cosas. No me senté, solo me quedé allí, con los brazos cruzados, y asentí al tipo. Este es él. Nico se recostó, sonriendo con suficiencia como si fuera el dueño del lugar. Sí, soy Nico. ¿Y tú eres el ex, eh? Lo ignoré, con la mirada fija en ella. ¿Dónde está el coche? Se estremeció y miró a Nico, quien se encogió de hombros. Está afuera, dijo. Pero la policía dice que es fraude o algo así. No lo entiendo. La dejé inquieta, recordando el aviso de Logan a la aseguradora, con el vinete marcado. Qué curioso, dije en voz baja. El coche está a mi nombre. Y el préstamo también. Lo tomaste sin preguntar, subiste el saldo, y ahora te sorprende que haya problemas. Nico resopló, inclinándose hacia adelante. Solo lo tomamos prestado, hombre. ¿Tranquilo? Me volví hacia él, con la mandíbula apretada. ¿Prestado? Es un robo. Y fraude, ya que conduces un coche con un préstamo que no aprobé. Su sonrisa burlona se desvaneció, solo por un segundo, y sentí una pequeña chispa de satisfacción. Logan, que había estado callado, dio un paso adelante, con la mochila colgada del hombro. Ella lo miró, su rostro se suavizó, como si creyera que podría conquistarlo. Logan, cariño, empezó, extendiendo la mano. Él la interrumpió con voz cortante. No. Tú lo elegiste. Nosotros elegimos la paz. Me quedé paralizada, sorprendida por lo tajante que sonó, por el peso de sus palabras. Bajó la mano, y por un instante, vi que algo se quebraba en ella, quizá arrepentimiento, o simplemente la sorpresa de oír a su hijo dejarla fuera. Nico se removió, incómoda, y murmuró algo sobre ir a tomar un café. Pero nadie se movió. El aire se sentía denso, cada sonido en el café se amplificaba,
el tintineo de las tazas, el murmullo de las voces, el crujido de la puerta al entrar. Mantuve la mirada fija en ella, esperando una excusa, una disculpa, cualquier cosa. Pero ella simplemente permaneció allí sentada, con la servilleta hecha pedazos en sus manos. Podría haber insistido más, haberle exigido respuestas sobre la deuda, los ahorros, el chico sentado a su lado como si fuera parte de nuestras vidas. Pero las palabras de Logan resonaron en mi cabeza. Elegimos la paz. Tenía razón. Ya no se trataba de ella. Se trataba de nosotros, de librarnos del desastre que había causado. Me incliné, con voz tranquila pero firme. Tienes dos opciones. Devuelve el coche, lidia tú mismo con la policía o seguiré insistiendo en fraude, robo, todo. Tú decides. Abrió la boca, luego la cerró, mirando fijamente a Nico, quien de repente estaba muy interesado en su teléfono. Me enderecé y miré a Logan. Vamos, amigo. Asintió, girándose hacia la puerta, y lo seguí con el corazón latiendo con fuerza, pero con firmeza. Afuera, el parque seguía bullicioso, niños riendo, un perro ladrando, y parecía un mundo diferente al que acabábamos de dejar. Caminamos hasta la esquina donde Jen nos esperaba, con el coche en marcha. No miré atrás, no hacía falta. Logan se subió al asiento trasero y yo me deslicé a su lado, dejando escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Jen arqueó una ceja, pero no preguntó. «¿A casa?», dijo. Asentí, apoyando la cabeza contra la ventana. El café se desvaneció tras nosotros, y con él, el peso de volver a verla. Logan se acercó, apretándome la mano, y yo le devolví el apretón. La habíamos enfrentado, lo habíamos enfrentado, y seguíamos en pie. Eso era suficiente por ahora. El viaje de regreso desde el café se me hizo más largo de lo debido, el zumbido del coche de Jen no logró calmar la tormenta en mi cabeza. Logan estaba sentado a mi lado en el asiento trasero, mirando por la ventana, con la mochila bien apretada como si guardara todos sus secretos. Verla en el café, sus manos nerviosas, sus excusas endebles, me había dejado con la piel sensible, pero eran sus palabras las que me repetían una y otra vez. Tú lo elegiste. Elegimos la paz. Lo había dicho con tanta claridad, como si llevara semanas repitiéndolo, esperando el momento de soltarlo. Lo miré, con el rostro entrecerrado por las farolas que pasaban, y me pregunté cómo un niño tan pequeño podía ser tan fuerte cuando yo apenas me mantenía firme. La ira que sentí al verla con ese tipo, Nico, no se había disipado, pero se estaba transformando en algo más intenso, más concentrado. Ya no estaba solo enfadado, estaba listo para contraatacar. Cuando llegamos a casa, estaba a oscuras, ese silencio que se instala cuando estás demasiado cansado para encender las luces. Jen se ofreció a quedarse, pero la despedí con un gesto, prometiendo llamarla si la necesitábamos. Logan dejó su mochila junto al sofá y se dirigió a la cocina, sacando un refresco como si nada. Lo seguí, apoyada en la encimera, observándolo abrir la lata. ¿Estás bien, amigo?, pregunté en voz baja. Tomó un sorbo y asintió, pero no me miró a los ojos. Sí, es que no me gustaba verla así. Sabía a qué se refería, su voz temblorosa, la forma en que miraba a Nico en busca de apoyo. No era la madre que recordaba, y eso me dolió más de lo que podía curar. Estaba a punto de decir algo, cualquier cosa para llenar el silencio, cuando dejó la lata y me miró con el rostro serio. Por cierto, mamá, ni siquiera eres su única novia. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Metió la mano en su mochila y sacó una hoja doblada, una captura de pantalla de un hilo de Instagram. Me la entregó y la desdoblé, recorriendo la imagen con la mirada. Nico, sin camisa, sonriendo en un jacuzzi, abrazando a una mujer que no era ella. La fecha de la publicación era de la semana pasada, y el pie de foto, una frase cursi sobre vivir el sueño. Los comentarios debajo fueron brutales. Algunos lo llamaban jugador, otros etiquetaban a alguien más, insinuaban que tenía otra novia. Miré a Logan, atónito. ¿De dónde sacaste esto?, se encogió de hombros y tomó otro sorbo de refresco. Lo encontré anoche. Su cuenta es pública. No es muy listo. Negué con la cabeza, riendo a mi pesar. Mi hijo de 10 años,
desenterrando trapos sucios como un detective privado mientras yo solo intentaba alimentarnos. Dejé el periódico, con la mente acelerada. No eran solo chismes, era una forma de presionarla, algo para sacudirla, para hacerle ver por quién nos había dejado. Estaba a punto de preguntarle qué más tenía cuando volvió a hablar, ahora con voz más baja. También invité a alguien más a reunirse con nosotros hoy. Fruncí el ceño, confundida. ¿Quién? No respondió, solo señaló hacia la ventana. Me acerqué, aparté la cortina y vi un coche entrando en la entrada, uno que no había visto en años. El corazón me dio un vuelco cuando se abrió la puerta y salió la señora Ortiz, con el pelo canoso recogido y el rostro entornado, como si estuviera lista para la guerra. La madre de Talia. No había hablado con ella desde la Navidad pasada, pero la llamé ayer tarde, después de que Logan me mostrara los datos del rastreador. Le conté todo, la nota, la deuda, el tipo de brokerage. No dijo mucho, solo me pidió nuestra dirección y colgó. Ya estaba allí, con la maleta rodando mientras se dirigía a la puerta. La abrí antes de que pudiera llamar, y sus ojos se clavaron en los míos, feroces pero cansados. ¿Dónde está?, preguntó, sin un hola, sin charla trivial. Me hice a un lado para dejarla entrar. La acabamos de ver en brokerage. No es ella misma. Logan apareció detrás de mí y su rostro se suavizó por un instante. Logan, Joe, dijo, abrazándolo. Él le devolvió el abrazo, pero sus ojos se posaron en mí, como si estuviera comprobando si todo estaba bien. Asentí y ella lo soltó, volviéndose hacia mí. Dijiste que se fue con un hombre. Cuéntamelo todo. Nos sentamos a la mesa de la cocina y le expliqué todo. El préstamo de $20,000 del auto, la deuda estudiantil de $35,000, las tarjetas de crédito al límite, los ahorros vacíos. Apretaba la mandíbula con cada palabra, apretaba las manos con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Cuando llegué a Nico, Logan deslizó la foto impresa de Instagram por la mesa. Lo recogió, entrecerrando los ojos al ver la foto, y vi que algo se quebraba en su interior, una furia maternal, más profunda de lo que la mía jamás podría ser. Dejó a mi nieto por esto, dijo en voz baja, casi un gruñido. ¿Esto? ¿Qué tiene de malo un hombre que ni siquiera sabe mantener la coherencia de sus mentiras? Dejó el periódico, con las manos temblorosas, y miró a Logan. Hiciste bien en encontrar esto. Él asintió, esbozando una pequeña sonrisa, y sentí una oleada de orgullo. La señora Ortiz se recostó, mirándome de nuevo. Volé porque no lo creí cuando llamaste. ¿Pero ahora? Me avergüenzo de que sea mi hija. Las palabras me impactaron, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque fueron tan tajantes, como si estuviera arrancando a su propia hija de su corazón. Hablamos durante horas, mientras el reloj de la cocina marcaba la medianoche. Quería confrontar a su hija, devolverla a la realidad, pero negué con la cabeza. Ella tomó su decisión. Ahora mismo, solo quiero proteger a Logan, sacarnos de esta deuda. Ella asintió, comprensiva, y prometió ayudarnos, darnos dinero si lo necesitábamos, y un lugar donde quedarnos si las cosas empeoraban. Le di las gracias, pero ya estaba pensando en la bomba de Logan, en esa amenaza de Instagram. Si Nico la engañaba, pronto lo descubriría, quizá ya lo había hecho, dado lo nerviosa que había estado en el café. Me imaginé su cara al ver esa foto, asimilando la traición, y sentí una satisfacción sombría. Nos había oído, pero su mundo también se estaba derrumbando. Logan bostezó, cabizbajo, y lo mandé a la cama, prometiéndole que hablaríamos más mañana. La señora Ortiz se sentó en el sofá, insistiendo en que no necesitaba una habitación de invitados. Mientras subía las escaleras, con la foto de Instagram aún sobre la mesa, sentí un cambio. El café había sido un comienzo, pero esto, su madre aquí, la evidencia de Logan, fue un punto de inflexión. Ya no solo reaccionábamos, sino que construíamos un caso, una forma de recuperar lo que ella había robado. Me quedé en la cama, mirando al techo, y por primera vez desde que se fue, no me sentí enterrado. Me sentía viva, lista para lo que viniera después. A la mañana siguiente de la llegada de la señora Ortiz, me desperté con un propósito que no había sentido en días. La casa olía a café y tostadas, y la encontré en la cocina, ya levantada,
tomando notas en un blog como si estuviera planeando una batalla. Logan seguía dormido, con la puerta cerrada, y lo agradecí. Necesitaba descansar después de todo lo que había estado cargando. Serví una taza de café, el calor me tranquilizó las manos, y me senté frente a ella. No perdió el tiempo. He estado pensando, dijo, golpeando el bolígrafo contra el blog. No puedes dejar que se vaya de esto. El dinero, las mentiras, no se trata solo de ti. Se trata de Logan. Su mirada era feroz, y asentí, sabiendo que tenía razón. La reunión en el café de ayer había sido una chispa, pero hoy estaba lista para convertirla en algo real, una lucha por recuperar nuestras vidas. Pasé la mañana rebuscando entre los papeles que Logan había guardado, esparcidos sobre la mesa del comedor como un mapa de su traición. Extractos bancarios, contratos de préstamos, facturas de tarjetas de crédito, todo a mi nombre, todo relacionado con sus decisiones. El préstamo de $20,000 para el auto fue lo que más me dolió. Lo firmé pensando que estábamos construyendo un futuro, no financiando su escape. El préstamo estudiantil, $35,000 para una carrera que había abandonado. Fue otro cuchillo, uno que ni siquiera supe hasta que ella se fue. Encontré su nota, todavía doblada en mi billetera, y la añadí al montón. Estoy empezando de nuevo con alguien a quien amo. No me contactes. Cuida de Logan. Esas palabras no fueron solo una despedida, sino evidencia, la prueba de que se había marchado y nos había dejado sin nada. Tomé mi teléfono y empecé a buscar un abogado, alguien que pudiera convertir este lío en un caso. Al mediodía, encontré a Juno Malik, un abogado local cuyo sitio web prometía representación agresiva en disputas por fraude y deudas. Sus reseñas eran excelentes. La gente la calificaba de aguda e implacable, y me gustó que no edulcorara las cosas. Llamé a su oficina, esperando una secretaria, pero se animó sola, con una voz nítida y directa. Le expliqué todo, los préstamos, las tarjetas de crédito, la nota, los datos del rastreador de Logan, y me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo, parece un caso sólido de fraude y abandono. ¿Puedes venir hoy? Miré el reloj, las 12:30. Logan ya estaba levantado, comiendo cereal en la cocina, y la señora Ortiz seguía en la mesa, ordenando papeles. Sí, dije. Estaré allí a las 2. Fuimos a la oficina de Juno en el coche prestado de Jin, Logan en el asiento trasero con su mochila, la señora Ortiz a mi lado, tranquila pero firme. La oficina era pequeña, escondida encima de una ferretería, con sillas desiguales y un escritorio repleto de archivos. Juno era más joven de lo que esperaba, quizá rondando los 30. Con el pelo oscuro recogido y una mirada penetrante. Me estrechó la mano, luego la de Logan, y saludó con la cabeza a la señora Ortiz. Veamos qué tienes, dijo, haciendo espacio en su escritorio. Le entregué la pila de documentos, las fotos de Logan, los extractos bancarios, la nota, y la observé hojearlos con expresión indescifrable. Cuando llegó a los registros del rastreador, arqueó las cejas. ¿Tu hijo hizo esto?, preguntó, mirando a Logan. Él asintió, tímido por una vez, y ella le dedicó una pequeña sonrisa. Impresionante. Durante la siguiente hora, lo explicamos todo. Juno tomó notas y me hizo preguntas directas. ¿Cuándo me di cuenta de los préstamos por primera vez? ¿Firmé algo bajo presión? ¿Había mencionado Talia a Nico antes? Respondí lo mejor que pude, con voz firme incluso cuando mis manos no lo estaban. Logan intervino una vez, explicando cómo había informado del número de identificación del vehículo a la compañía de seguros, y la sonrisa de Juno se ensanchó. Tienes una hija inteligente, dijo, y me sentí muy orgullosa. La señora Ortiz añadió su parte, con la voz tensa por la ira, describiendo cómo su hija siempre había sido imprudente con el dinero, pero nunca tan cruel. Juno escuchó, garabateando, y luego se recostó, golpeando el escritorio con el bolígrafo. Esto es lo que estamos viendo, dijo. Los préstamos a su nombre, sin su pleno consentimiento, podrían ser un fraude. La nota refuerza una demanda por abandono, especialmente con Logan involucrado. Los datos del rastreador, poco convencionales, pero útiles para contextualizar. Yo empezaría con una demanda civil,
Congelaría las cuentas conjuntas y solicitaría una audiencia de reasignación de deuda. También podemos denunciar a Nico por posible implicación en el fraude. Asentí, intentando seguirle el ritmo. ¿Y el coche?, pregunté. Sigue conduciéndolo. Juno entrecerró los ojos. Si está a tu nombre y se lo llevó sin permiso, es robo. El aviso del seguro de tu hijo fue una buena jugada. Ya tiene a la policía husmeando. Insistiremos en ese punto, exigiremos la devolución del coche y lo usaremos para presionarla a cooperar. Hizo una pausa, mirándome. Esto no será rápido, y costará mis honorarios, los trámites judiciales. Pero si ganamos, podrías conseguir que la deuda le sea transferida. Quizás incluso daños y perjuicios. Tragué saliva, pensando en mis ahorros vacíos. Pero la señora Ortiz habló antes de que yo pudiera. Te ayudaré con los gastos, dijo con voz firme. Esto es para Logan. La miré a los ojos, agradecida, y asentí. Para cuando nos fuimos, Juno había redactado una demanda civil y había enviado una orden de congelación de nuestras cuentas conjuntas. Lo poco que quedaba de ellas. Prometió presentar la documentación mañana y programar una audiencia en unas semanas. De camino a casa, el peso de todo se apoderó de mí. No solo la deuda, sino la lucha que nos esperaba. Logan estaba callado, con la mochila a los pies, y me pregunté qué estaría pensando. Lo hiciste bien hoy, amigo, dije, mirándolo por el retrovisor. Se encogió de hombros, pero sonrió, pequeña y sincera. La señora Ortiz me dio una palmadita en el brazo. Lo estás haciendo bien, dijo, y por primera vez, lo creí. De vuelta en casa, extendí las notas de Juno sobre la mesa, releyendo su plan: fraude, abandono, reasignación de deudas. Era un salvavidas, una forma de recuperar lo que Talia me había arrebatado. Pensé en ella en el café, temblorosa y desesperada, y en el rostro engreído de Nico a su lado. Los registros de seguimiento de Logan, su información del seguro, ya estaban desmoronando su mundo. Las palabras de Juno resonaban en mi cabeza. Esto le va a doler más que un divorcio. Espero que tuviera razón. Arropé a Logan esa noche, su habitación estaba a oscuras, salvo por la luz de su lamparita. Estaremos bien, dije, más para mí que para él. Asintió, medio dormido, y cerré la puerta, lista para seguir luchando. Los días después de conocer a Juno se sintieron como si hubiéramos encendido la mecha, y ahora solo estábamos esperando la explosión. La casa estaba más silenciosa que antes, no porque tuviéramos miedo, sino porque estábamos concentrados, moviéndonos con un propósito que no había sentido desde antes de que ella se fuera. Logan pasaba las mañanas en su Chromebook, revisando las actualizaciones del BIN del coche o revisando las redes sociales de Nico en busca de novedades, mientras yo revisaba los correos de Juno. Sus instrucciones, concisas, se acumulaban como un manual para retomar nuestras vidas. La señora Ortiz se quedó, durmiendo en el sofá, su presencia era un ancla firme que no sabía que necesitábamos. Preparaba el desayuno todos los días, huevos, tostadas, a veces panqueques, y su silenciosa fortaleza nos mantenía con los pies en la tierra. Pero en el fondo, sentía que se avecinaba la tormenta. Talia no iba a desaparecer sin hacer ruido, no después del café, no después de que la pista del seguro de Logan la pusiera bajo su vigilancia. Todo empezó con una llamada, una semana después de presentar la demanda civil. Estaba en la mesa de la cocina, revisando el último borrador de Juno, una carta de demanda para la devolución del coche, cuando mi teléfono se rompió. Su nombre apareció en la pantalla y sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de algo más cercano al desafío. Logan estaba en la sala, construyendo una torre de Lego, y salí al porche para responder en voz baja. ¿Qué quieres?, pregunté, evitando cualquier pretensión de cortesía. Su voz era baja, casi un susurro. Miles, por favor. Necesito ayuda. Solo para recuperarme. Dejé las palabras en el aire, sus súplicas tan diferentes a las de la mujer que se había sentado con aire de suficiencia junto a Nico en el café. Me apoyé en la barandilla del porche, que se enfriaría bajo mis manos, y mantuve un tono monótono. Gracioso. Eso fue exactamente lo que dije cuando te fuiste. Ella tartamudeó, intentando explicar algo sobre Nico, el coche, la policía, pero la interrumpí. Te lo llevaste todo.
Los ahorros, mi crédito, el coche. Le dejaste a Logan una nota y un montón de deudas. Ya no puedes pedir favores. Hubo una larga pausa, y pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. En cambio, colgó, el silencio fue más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Me quedé allí, con el teléfono todavía en la mano, y sentí una extraña calma que me invadía. Ella ya no tenía el control. Por primera vez desde esa nota, yo sí. Logan notó el cambio cuando volví a entrar. Levantó la vista de sus legos, con la mirada fija. ¿Era ella? Asentí y dejé el teléfono. Sí. Ella empieza a sentirlo. Él no preguntó qué había dicho, simplemente regresó a su torre, pero vi que la comisura de su boca se contraía. Una pequeña victoria que ambos compartíamos. Más tarde ese día, Juno llamó con noticias. Las cuentas conjuntas estaban congeladas y la policía había marcado el coche como robado después de que la pista de Logan resultara cierta. Tendrá que devolverlo o enfrentará cargos, dijo Juno con voz nítida. Y el concesionario de Nico está bajo investigación, préstamos turbios, títulos falsos. No es tan astuto como cree. Le di las gracias, con la mente ya acelerada. Nico se desmoronaba, y Talia me llamaba, desesperada. El trabajo de Logan estaba dando frutos. Las consecuencias llegaron más rápido de lo esperado. Talia intentó llamar a Logan después, dejándole mensajes de voz que él borró sin escuchar. Le envió cartas, escritas a mano, como su nota, rogándole que hablara y prometiéndole explicaciones. Me los trajo sin abrir y me pidió que se los devolviera. Lo hice, escribiendo, devolver al remitente, con rotulador grueso en los sobres. Me dolió verlo tan decidido, dejándola fuera, pero no podía culparlo. Había elegido a Nico, se había elegido a sí misma, y lo había dejado solo para que recogiera los pedazos. Él se estaba protegiendo, y yo estaba orgullosa de él por ello, aunque me doliera verlo. La señora Ortiz vio una de las cartas y negó con la cabeza, murmurando algo en español sobre la vergüenza. Hizo su cama, dijo después, revolviendo una olla de sopa. Que se acueste en ella. Entonces llegó la noticia de Nico. Logan lo encontró primero, mientras revisaba los titulares locales en su Chromebook. Papá, mira, dijo, girando la pantalla hacia mí. Un pequeño artículo, enterrado en el periódico de Brookridge. Un concesionario local de coches bajo escrutinio por fraude. El nombre de Nico estaba ahí, relacionado con préstamos incobrables y documentación faltante. Al día siguiente, apareció otra publicación en sus redes sociales, una vaga diatriba contra los detractores y la idea de seguir adelante. Logan revisó el rastreador esa noche y sonrió. ¿Se fue? El iPad está desconectado y sus cuentas están en silencio. Levanté una ceja, impresionado. ¿Crees que se fue de la ciudad? Logan asintió, cerrando de golpe su portátil. No es tan tonto como para quedarse. Talia sintió el golpe. Recibí otra llamada, esta vez a altas horas de la noche. La dejé en el buzón de voz, su voz temblaba por el altavoz. Miles, lo siento. Nico se fue, y yo, no tengo a dónde ir. Por favor, solo háblame. Lo borré sin devolver la llamada. Ahora estaba sin trabajo. Juno había confirmado que la habían despedido de su trabajo a tiempo parcial en una boutique, y el motel en Brookridge no era barato. La imaginé sola, con sus planes desmoronándose, y no sentí ninguna compasión. Ella había creado este desastre, y ahora se derrumbaba a su alrededor. Logan me oyó contarle a la señora Ortiz sobre el buzón de voz y se encogió de hombros. Pensó que podía empezar de cero, dijo con voz apagada. Se olvidó de nosotros. Pasé los siguientes días atando cabos sueltos. Juno solicitó la audiencia de reasignación de deuda, y la policía recuperó el coche, estacionado frente a un restaurante en Brookridge. Talia no estaba allí. Había desaparecido de nuevo, probablemente chocando con una amiga. Pero el coche había vuelto, un peso menos sobre mis hombros. Lo vendí a través del contacto de Juno, un concesionario que no hacía preguntas, y usé el dinero para pagar el préstamo poco a poco. No era mucho, pero era un comienzo. La señora Ortiz me ayudaba con las facturas, dándome dinero en efectivo cuando Logan no veía, y yo hacía turnos extra en el almacén, con el cuerpo cansado pero la mente despejada.
Una noche, después de que Logan se acostara, me senté a la mesa de la cocina con los papeles de Juno desplegados frente a mí. La denuncia seguía adelante y la audiencia estaba fijada para el mes que viene. Talia tendría que afrontarlo, enfrentarse a nosotros o perderlo todo. Pensé en sus llamadas, sus cartas, en cómo había pasado de arrogante a desmoronarse en cuestión de semanas. El rastreador de Logan, sus consejos, su tenaz lucha, inclinarían la balanza. Me recosté, la silla crujió, y exhalé profundamente. Aún no éramos libres, pero estábamos cerca. Las consecuencias eran suyas ahora, no nuestras. Doblé los papeles, los guardé y apagué la luz, lista para lo que viniera después. Las semanas posteriores a la recuperación del coche se sintieron como si por fin hubiéramos recuperado el aliento. La casa ya no pesaba tanto, como si el aire se hubiera despejado después de una tormenta. Podía entrar a la sala sin ver su nota en la mesa de centro, podía abrir la nevera sin pensar en los ahorros que había gastado. Logan también se sentía más ligero, su risa se hacía más fluida, sus torres de Lego se hacían más altas en el suelo de la sala. La señora Ortiz había regresado a casa, prometiendo regresar para la audiencia de la deuda, y su ausencia dejó un silencio que estábamos listos para llenar. Por primera vez desde que se fue, no solo estaba sobreviviendo. Estaba reconstruyendo, pieza por pieza, para mí y para mi hijo. Empecé con el dinero del coche. Venderlo me dio lo suficiente para descontar $10,000 del préstamo, una pequeña rebaja que sentí como una victoria después de semanas de estar ahogado en números. Una noche, sentado a la mesa de la cocina, hice cálculos en un blog. $10,000 de entrada, $45,000 restantes. Seguía siendo una montaña, pero no era inalcanzable. Había empezado un segundo trabajo, de carpintero a tiempo parcial con un empleado del almacén que necesitaba ayuda los fines de semana. El trabajo era duro, serruchaba tablas, acarreaba madera, y el domingo por la noche tenía las manos en carne viva. Pero pagaba en efectivo, y cada dólar se destinaba a la deuda o a la compra. Logan se dio cuenta de las horas extra, de cómo llegaba a casa polvorienta y cansada, y empezó a echar una mano sin que se lo pidiera. Tenía la cena lista 3 noches a la semana. Macarrones con queso, a veces espaguetis, platos sencillos que había aprendido observando a la señora Ortiz. Entraba, me impactaba el olor, y lo encontraba removiendo una olla, orgulloso, pero intentando disimularlo. «Come, papá», decía, señalando un plato como si fuera el jefe. Me reía, le alborotaba el pelo y nos sentábamos juntos, en la cocina calentita, con algo mejor que la comida: la esperanza. Una tarde, lo sorprendí apuntándose a un club de robótica en la escuela, con su Chromebook abierto y un formulario que estaba rellenando. «¿Qué es esto?», pregunté, inclinándome sobre su hombro. Se encogió de hombros, escribiendo su nombre con cuidado. «Construyen cosas, robots, drones, cosas así». Pensé que sería genial. Sonreí, recordando cómo había rastreado su iPad, marcado el VIN del coche y nos había engañado a todos. «Dentro de un mes, vas a gobernar ese club», dije, y él sonrió, sin discutir. Era bueno verlo así, concentrado en algo nuevo, no solo en el desastre que ella había dejado. Firmé el formulario, pagué la tarifa con el dinero de la carpintería y sentí un pequeño alivio. Se merecía esto, la oportunidad de volver a ser un niño, no un detective. La casa también necesitaba reformas. Esa mesa de centro, donde encontré su nota, tenía que desaparecer. Pasaba por delante de ella todos los días, con el recuerdo de aquella noche clavándose en mí como una astilla. Un sábado, la subí a la camioneta prestada de Jen y la llevé a una tienda de segunda mano. La sustituí por una barata de una venta de garaje, robusta, sin historia. Hice lo mismo con el sofá, cambiándolo por uno de segunda mano que no le hacía sombra. Logan me ayudó a elegir una mesa de cocina nueva, una pequeña y redonda que encontramos por internet, y cuando la montamos, pasó la mano por la madera, asintiendo como si hubiera pasado la prueba. «Se ve mejor», dijo, y yo estuve de acuerdo. Nueva energía, nuevo comienzo. Poco a poco, la íbamos borrando de los lugares donde más nos había hecho daño. El trabajo también era más estable ahora. La gerente del almacén me dio un pequeño aumento, no mucho, pero suficiente para pagar la factura de la luz sin sudar.
El caso de Juno avanzaba, la audiencia estaba a solo unas semanas, y ella me había advertido que la cosa se pondría fea. Tendrá que presentarse o incumplir, dijo Juno por teléfono, con voz tranquila pero firme. De cualquier manera, tenemos las pruebas, el historial de su hijo, la nota, los papeles del préstamo. Es sólido. Le di las gracias, pensando ya en el futuro. Si ganábamos, la deuda podría pasar a Talia, e incluso podría conseguirnos una indemnización. Si perdíamos, seguiría trabajando, seguiría pagando, pero ya no me daba miedo. Logan y yo habíamos enfrentado cosas peores y habíamos salido fortalecidos. Una noche, después de un largo día enmarcando un porche para mi trabajo de carpintería, llegué a casa y encontré a Logan en la mesa de la cocina, con la carpeta del club de robótica abierta y bocetos de engranajes y circuitos esparcidos a su alrededor. Levantó la vista con ojos brillantes y dijo: «Papá, fuiste fuerte. Pero yo estaba ahí para sujetar la cuerda cuando resbalaste». Me detuve, con la chaqueta a medio quitar, y lo miré fijamente. Las palabras me impactaron profundamente, no porque fueran elegantes, sino porque eran ciertas. Había estado a punto de derrumbarme esa primera noche, destrozada por su nota, la deuda, la traición. Él me había mantenido en pie, su libreta, su rastreador, su tenaz lucha. Me acerqué, lo abracé y sentí un nudo en la garganta. «Tienes razón, amigo», dije con voz ronca. «Tú sujetaste la cuerda. Todavía lo son». Me devolvió el abrazo, con su pequeño cuerpo firme, y por un momento, nos quedamos allí parados, con la casa en silencio a nuestro alrededor. Pensé en esa cuerda más tarde, tumbada en la cama, con el ventilador de techo zumbando encima. Él me había dado algo a lo que aferrarme, pero yo también le estaba dando algo. Un padre que no se dio por vencido, un hogar que volvíamos a hacer nuestro. La deuda seguía ahí, la audiencia se acercaba, pero ya no me asustaban como antes. Vendí el coche, conseguí un segundo trabajo, cambié los muebles, pequeñas victorias, pero sumaban. Logan cocinaba, reía, se unía a clubes, se convertía en alguien de quien me sentía orgullosa cada día. Cerré los ojos, imaginando la mesa nueva, su sonrisa al ponerla. Estábamos reconstruyendo, no solo la casa, sino a nosotros mismos, y nadie, ni ella, ni Nico, ni la deuda, podía quitarnos eso. A la mañana siguiente, me desperté temprano, apenas salía el sol, y empecé a preparar café. Logan entró arrastrando los pies, frotándose los ojos, y agarró un tazón de cereal. «¿Robótica hoy?», pregunté, sirviéndole un vaso de jugo. Asintió, ya hablando de un dron que quería construir, moviendo las manos mientras explicaba las piezas. Escuché, apoyado en la encimera, y sentí la calidez de todo. La cocina, el café, el chico que me había salvado tanto como yo a él. No habíamos terminado de luchar, pero ganábamos, día a día. Había pasado un año desde aquella noche que encontré su nota, y el mundo ahora se sentía diferente, más estable, más brillante, como si lo hubiéramos reconstruido desde cero. La casa volvía a ser nuestra, no solo un lugar atormentado por su ausencia. Logan era más alto, su voz un poco más grave y se comportaba con una seguridad serena que no había visto antes. Yo también era diferente, todavía cansada algunos días, todavía con 2 trabajos, pero más fuerte, como si el peso de su traición hubiera forjado algo inquebrantable en mí. Habíamos salido airosos de lo peor, y esta noche, sentada en el porche con un refresco, con las estrellas nítidas en el cielo, sentí una paz que no creía posible. Entonces vibró mi teléfono, su nombre iluminó la pantalla, y la comunicación que había creado se tambaleó por un instante. No había sabido nada de ella en meses, desde la audiencia de la deuda, donde el caso de Juno había transferido la mayoría de los préstamos a su nombre, dejándome solo con una fracción para pagar. Apareció ese día, callada y pálida, sin Nico, sin excusas, solo una abogada que apenas hablaba. La evidencia de Logan, la nota, los registros de rastreo, los documentos falsificados del préstamo, fueron suficientes para inclinar la balanza. Ella no se opuso, ni nos miró a mí ni a Logan mientras el juez dictaminaba. Salí con mi hijo, más ligero que en años, y no nos arrepentimos. Ahí estaba, llamando de nuevo, y supe que no se trataba de dinero ni de disculpas. La dejé sonar 2 veces y contesté con voz tranquila pero firme. ¿Qué era? Su voz era suave, vacilante, como si estuviera tanteando el terreno.
Me enteré de que Logan había ganado el campeonato estatal de robótica. ¿Puedo ir a verlo? Me recosté en la silla, con la madera crujiendo bajo mis pies, y dejé que las palabras se asentaran. La victoria en robótica había sido enorme. El dron de Logan, un aparato elegante que había construido con su club, había volado más que el de todos los demás equipos, lo que le valió un trofeo y un artículo en el periódico local. Había estado allí, aplaudiendo con más fuerza que nadie, con el pecho oprimido de orgullo. Ella no había formado parte de ello, no se había ganado el derecho a compartirlo. No, dije, manteniendo la calma. Ella empujó, con la voz quebrada. Pero soy su madre. No lo dudé. Lo eras. Hasta que dejaste a una niña de 10 años librando una batalla que tú mismo comenzaste. Colgué antes de que pudiera decir nada más, con el teléfono pesado en la mano. Las estrellas seguían ahí, la noche seguía tranquila, y di un sorbo lento a mi refresco, dejando pasar el momento. Había pasado tanto tiempo enfadado, por su nota, por la deuda, por cómo había elegido a Nico antes que a nosotros, pero ahora, esa ira se había esfumado, reemplazada por algo sólido, algo que ella no podía tocar. Oí crujir la puerta mosquitera y Logan salió, con su trofeo de robótica bajo el brazo como si no fuera para tanto. Se sentó a mi lado, lo dejó en la barandilla del porche y miró mi teléfono. ¿Era ella?, preguntó con voz firme, sin rastro del dolor que sabía que aún sentía. Asentí. Sí. Inclinó la cabeza, esperando. ¿Estás bien? Lo miré, con el rostro medio iluminado por la luz del porche, y sonreí. Ya lo soy. No hablamos mucho después de eso, solo nos quedamos sentados, con el zumbido de los grillos en el patio. Pensé en el año que habíamos dejado atrás, el susto del hospital, el enfrentamiento en el café, el juicio de Juno. El cuaderno de Logan, su rastreador, su obstinada convicción de que podíamos ganar. Nos había ayudado a salir adelante. Vendí el coche, trabajé en la carpintería y saldé la deuda que quedaba. Había cocinado cenas, se había unido a la robótica, había sujetado la cuerda cuando yo resbalaba. Habíamos cambiado los muebles, reconstruido la casa, la habíamos hecho nuestra. Los $55.000 que nos había dejado eran casi suyos ahora, y lo que quedaba era manejable, una sombra de lo que había sido. No era rico, no estaba libre de trabajo, pero sí libre de ella, y eso era suficiente. Logan tocó el trofeo, la medalla reflejó la luz. ¿Quieren que participe en los nacionales después?, dijo, casi tímido. Arqueé una ceja, impresionada. ¿Nacionales? ¿Vas a construir algo aún más loco? Sonrió, con esa clase de sonrisa que me recordó al niño que había sido antes de su nota, antes de tener que crecer demasiado rápido. Quizás, se le ocurrieron algunas ideas. Me reí, reclinándome, y sentí que la silla del porche me sujetaba. Lo vas a arrasar, amigo. Siempre lo haces. No dijo nada, solo asintió, pero vi que él también lo creía. La noche se alargaba, fresca y despejada, y pensé en su llamada, su voz tan débil comparada con la de la mujer que nos había dejado. Se había enterado de su victoria, probablemente vio el periódico, y pensó que podría volver a entrar, reclamar un poco de su luz. Pero ella no pertenecía aquí, ni en esta casa, ni en este momento. Logan la había excluido hacía un año, devolviéndole las cartas, bloqueando sus llamadas, y yo lo había apoyado en cada paso. Ella había tomado su decisión, y nosotros la nuestra. Lo miré, mientras pulía su trofeo con la manga, y sentí una oleada de gratitud. No era solo mi hijo, era mi compañero, mi razón, mi fuerza cuando no la tenía. Pidamos pizza, dije, poniéndome de pie, mientras la silla rozaba el porche. Sus ojos se iluminaron. Pepperoni, asentí, sacando mi teléfono. Un queso extra. Estamos de celebración. Agarró el trofeo, me siguió adentro y encendimos las luces de la sala, la luz ahuyentó la oscuridad. Llamé a la pizzería, el hombre bromeaba sobre cómo los manteníamos a flote. Logan se despatarró en el sofá nuevo, dibujando diseños de drones en un bloc de notas, ya planeados.